Bueno, definitivamente hay un reacomodo político tras las elecciones. La economía chilena está entrando además en una fase decisiva. Están las proyecciones de la banca. Hay algunos economistas que afinan sus apuestas incluso para el escenario postelectoral. Todo esto luego que el Banco Central publicara el PIB del tercer trimestre de la semana pasada, que confirma una desaceleración, pero tiene un matiz muy relevante sobre el cual vamos a hablar, Pato, que es la inversión que sorprende al alza y registra su mejor desempeño en más de 3 años. ¿Será este un punto de inflexión? 10% subió la inversión. Vamos a preguntarle a Rodrigo Aravena, que es economista jefe de Banco de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? Oye, Rodrigo, partamos con la inversión. Claro. Sorprendió, fue como la nota alta del dato trimestral del PIB y queremos entender por qué subió tanto, en qué componentes, si es que esto es algo proyectable o puntual. Mira, sorprendió el número, ¿ya? Ujú. Sorprendió el número, pero la tendencia y la composición, la verdad es que no sorprende tanto. Yo creo que es importante, voy a tomar algo de lo que decía Cata recién, voy a decir un poco la idea. Cuando nosotros vemos la economía como un todo, efectivamente ha habido como algún grado de desaceleración el último trimestre, la economía es un 1,4%, pero cuando vemos los números como bien agregados, el año pasado tuvimos un crecimiento económico de un 2,6%, este año va a ser re parecido, este año el crecimiento va a ser 2,4%, bueno, tenemos que ver los últimos meses, el año siguiente probablemente va a ser un número también en torno a 2,3, 2,5, pero la composición de crecimiento está cambiando, ¿ya? El año pasado nosotros teníamos una economía que crecía, de nuevo, algo cercano al 2,5, 2,6%, pero sin demanda interna y solamente en base a exportaciones. Lo que estamos viendo hoy día es que la composición cambió completamente. El último trimestre las exportaciones crecieron cero, pero lo que sí tuvimos una aceleración fue no solamente la inversión, sino los componentes volátiles del producto, son los que tienden a anticipar mejoras cíclicas, y sí creo que estamos en un punto de inflexión de demanda interna y que la inversión va a seguir hacia adelante. ¿Por qué la tendencia a la recuperación de la inversión no nos debiera sorprender mucho? Básicamente porque ya teníamos indicadores líderes que nos anticipaban que la inversión venía mejor. ¿Cuáles son esos indicadores líderes tradicionales? Yo diría, primero, por lejos, las importaciones de bienes de capital, que ya estaban mostrando cifras de 2 dígitos hace algún rato, y además que estábamos viendo que los números del catastro y la corporación de bienes de capital, si bien es un poquito más de largo plazo, pero también tenía alguna mejora. Eso sí, Pato, creo que es importante mencionar y siempre poner sobre la mesa, y cuando estamos hablando de inversión, la inversión en Chile tiene dos grandes componentes. Ujú. Por una parte, tenemos el componente de maquinaria y equipo, que eso está muy dinámico, eso creció un 22% si la memoria no me falla, pero tenemos la parte de construcción, y la construcción depende del año, puede ser la mitad o un poco más, y la construcción está todavía con un rezago importante. Mm. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es que a nivel de reposición de depreciación, a nivel de nuevos proyectos, a nivel de alguna reactivación, hay sectores que están súper dinámicos, básicamente la minería y algunos asociados, pero todavía nos falta toda la recuperación de la construcción, que probablemente la vamos a empezar a ver el próximo año. Ya, Por lo Rodrigo. tanto, aquí sí tenemos espacio para seguir viendo Ujú. números buenos de inversión hacia Eso adelante. te quería preguntar. ¿Esto es sostenible o es algo puntual? Sobre todo cuando tú te refieres al tema de maquinaria y equipo. A ver, es sostenible ver mejores números de inversión de todas maneras. Ahora, depende, Cata, qué estamos entendiendo por sostenible, pero si pensamos, por ejemplo, de aquí hasta el próximo año o hasta el 2027, si vamos a ver una inversión creciendo más rápido que el producto, la respuesta es sí. Eso va a pasar. Vamos Ok. a ver un reacomodo de la economía donde, por una parte, vamos a sentir el golpe, ¿ya?, de lo que está pasando en el resto del mundo, si bien el escenario en el margen es un poco mejor, pero el tema de las tarifas no es gratis, la desaceleración de China no es gratis tampoco, entonces las exportaciones van a estar creciendo probablemente más lento, pero vamos a ver un consumo durable y una inversión creciendo más rápido el producto. A mí no me extrañaría que tengamos algunos trimestres con una inversión creciendo en torno a 2 dígitos, como vimos ahora, Ahora. porque queda espacio para maquinaria y equipo, porque probablemente también tras tener certeza de algunas líneas en términos de política económica, cambio de gobierno, cambio de ciclo político en general, eso también eventualmente podría reactivar algunos proyectos, algunos procesos, quizás no en el corto plazo, pero sí pensando en 2027. Sí. Entonces, acá
yo tiendo a pensar que la inversión, por el muy mal desempeño que tuvo los años previos, tuvimos 2 años sin crecimiento de inversión, es razonable pensar que eso se va a recuperar y que se va a apalancar también en la recuperación del mercado inmobiliario. ¿Qué Rodrigo, estamos esperando nosotros? No nos debe extrañar para nada que el próximo año tengamos una inversión creciendo el doble o más de lo que va a estar creciendo la economía. ya, ese crecimiento de la inversión, Rodrigo, ¿es reposición? O sea, digamos, una empresa tiene un computador que se puso viejo y lo cambian por otro nuevo, pero en realidad sigue habiendo un computador y las capacidades que tiene un computador. O sea, ¿es reposición o nos va a ayudar a ampliar la capacidad productiva, que es la que a su vez genera empleo? Es buena pregunta, es difícil. Es de todo, hay distintos factores operando acá. Primero, sin duda, hay un tema de reposición, sin lugar a dudas, ¿ya? O sea, aquí, de nuevo, nosotros tuvimos 2 años sin crecimiento de inversión y ustedes saben que el ciclo de inversión ha sido particularmente negativo y malo los últimos años recientes, ¿ya? Entre tasas de interés altas, una incertidumbre político-institucional inusualmente alta, distintos factores que llevaron a que la inversión no creciera. O sea, hay algo de eso, sin lugar a dudas, ¿ya? Hay reposición. Hay un efecto que hay que mirarlo también con bastante atención, Ujú. que tiene que ver con las formas de los cambios de producción. Hoy día, en lo concreto, estamos viendo una sustitución en las formas de producir. Las distintas industrias están siendo menos intensivas en trabajo, están siendo más intensivas en capital. Hay procesos aquí de cambio tecnológico, de transformación digital, etcétera, lo cual, y hay que decirlo, sin lugar a dudas se vio acelerado, incrementado por cosas que han ocurrido acá. Hay una reducción de jornada laboral, entre otras cosas también hemos visto que los costos laborales, entre ellos el salario, ha crecido más rápido que la productividad. Hay temas también con mayor costo laboral esperado tras la reforma de pensiones. Hay distintas cosas que han llevado a las empresas en lo racional, lo concreto, a sustituir. También hay algo de eso. Y lo otro que hay que mencionar, que el hecho que podamos tener años futuros donde la certidumbre tributaria en algunos temas de royalty minero, en algunos temas relacionados con la industria del litio, y ya estamos hablando de la posibilidad concreta de explotar tierras raras en Chile, todas esas cosas, por cierto, que mejoran expectativas y se podrían materializar en proyectos hacia adelante. Sí. Así que yo tiendo a pensar, Pato, que reposición sin lugar a dudas, pero debiéramos ver algo que nos debiera ayudar a mejorar algo es crecimiento sostenible, pero no tenemos muy buenas noticias en materia de empleo, entonces no es Es claro que eso te que el quería PIB preguntar. tendencial vaya a subir. Te quería preguntar por el empleo, porque el consumo está creciendo y se espera que crezca, al mismo tiempo que se habla que el empleo está estancado. Entonces, ¿quién está empujando el consumo? A ver, el consumo ha tenido alguna recuperación, pero no estamos viendo tampoco números muy desalineados con el resto de la economía. Estamos viendo un consumo agregado creciendo al 2,7% el último trimestre, una economía que tiene una capacidad de tendencial de 2,2%, o sea, no estamos viendo una brecha grande de consumo. El comienzo de año, claramente, y a fin del año pasado y el inicio de este año estuvo marcado por extranjeros comprando en Chile, el rol de argentino fue sumamente Sí. relevante. Estamos viendo también, Pato, que hay una parte del consumo hoy día que es transitoria, que va a durar varios trimestres, pero que es transitoria, que tiene que ver con el consumo de bienes durables, que el mundo de los electrodomésticos, el mundo de todos los bienes que tienen vida útil, temas de 2 años, automóviles, etcétera, que eso tiende a estancarse muy fuerte cuando la inflación y las tasas son altas y cuando hay incertidumbre, pero cuando mejora la perspectiva, cuando baja las tasas de interés, cuando baja la inflación, el consumo durable tiende a ser un poco más rápido, algo de eso estamos viendo, pero la verdad es que aquí no tenemos muchos elementos para pensar que el consumo va a crecer mucho más de 2,5 el próximo año. O sea, la sorpresa potencial en materia de crecimiento, si existe, va a ser más por inversión que por consumo. Ya, perfecto. Estamos con Rodrigo Aravena, economista, jefe de Banco de Chile, hoy día hablando sobre economía y también proyectando un poco el escenario post-elecciones, pensando, por supuesto, en la lectura que tiene el mercado. Y te quería preguntar a propósito de lo mismo, Rodrigo, ¿tú crees que el mercado ya incorporó gran parte del ruido electoral? Sí, sí. El mercado Cata, cuando hablamos, claro, hay una parte ahí financiera, ¿cierto? Cuando hablamos de la bolsa, cuando hablamos de las tasas largas, sí, claramente hay un efecto y cuando uno ve el desempeño que tiene el mercado local, bueno, apalancado por temas de afuera también, pero
Pero sí, ahora, yo creo que acá es importante hacer una distinción más allá del análisis tradicional, que uno dice, mira, aquí hay un bloque político, el país tiene un Ujú. péndulo, se mueve a la izquierda, a la derecha, etcétera. Yo creo que hay algo bien interesante que está pasando hoy día a nivel de discusión, a nivel digamos, de convergencia entre los temas que se hablan en la política respecto de los temas que por ahí son importantes desde el punto de vista de los técnicos, o más que los técnicos, de los que están más encima hoy día de la propuesta de política económica y política pública. Cuando nosotros vemos, y esto lo mencionamos en otra entrevista, pero no puedo dejar de mencionarlo brevemente, un informe, una nota breve, muy buena, que sacó el Fondo Monetario en julio de este año, que él decía, mira, los países desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso que tiene Chile, crecían un 50% más rápido de lo que crece Chile hoy día. Crecían 3 y nosotros estamos creciendo 2. ¿Cuáles son las causas? Y era bastante claro. Habían temas relacionados con empleo, habían temas relacionados con inversión, y también hay algunos temas en consenso amplio hoy día respecto de temas tributarios. Hoy día Chile tiene impuestos más altos de los países comparables, hoy día hay espacio para mejorar eficiencia en materia tributaria, se habla bastante en variabilidad tributaria, en materia de mercado laboral estamos claros que hay RGS, que hay costos laborales que han crecido más rápido, en materia de inversión ya está totalmente fuera de discusión el hecho de mejorar el sistema de permiso y licencia, no solamente en materia de plazos, sino que también reduciendo el rol del ciclo político, por ejemplo, el comité de ministros, etcétera. ¿Y por qué menciono esto? Ujú. Porque hoy, además de un cambio de gobierno, lo que estamos viendo es que aparentemente hay bastante consenso respecto de la urgencia de avanzar en esos temas, cosas Sí, que no habíamos tenido en las últimas es elecciones. cierto. Entonces, acá yo quiero salir un poquito del análisis de decir, mira, ¿cuántos parlamentarios quedaron por bloques? Si sumamos los de tal pacto con este otro, voy a salir un poco de esa discusión. Lo que quiero destacar acá es que hoy día los temas económicos están mucho más sobre la mesa de lo que vimos en la elección pasada, hay más consenso, hoy día no hemos tenido ningún candidato hablando de alza de impuestos, hay consenso respecto de bajarlo, y en la medida nos podamos hacer cargo de esos temas y otros fuera del perímetro Sí. económico, temas de orden público, etcétera, etcétera, claramente todas esas cosas debieran ayudar en materia de Sí. inversión, así que eso apalanca un poco el impulso que estamos viendo, Rodrigo, sin lugar a dudas. pero esa palanca es suficiente para conseguir el crecimiento de 4%. O sea, vamos a poder modificar eh, el PIB potencial, si tú quieres, en estos 4 años de gobierno. A ver, vamos por partes, estamos en 2, ¿ya? Por eso. No estamos en un crecimiento de 2. El 4 es difícil, no sé si un 4 va a ser un número, pero mira, los, insisto, los países, ¿ya? Los países desarrollados cuando eran parecidos a Chile crecían 3, entonces uno dice, a ver, ¿qué número tengo que mirar? Vamos acercándonos al 3 primero, ¿ya? Ahora, para ir hacia allá, necesitamos hacer cambios, ¿ya? Y más todavía, Pato, considerando, ¿ya? Más todavía, considerando el hecho que el resto del mundo no nos va a ayudar como nos ayudó los años anteriores. O sea, los últimos 10 años crecimos 2, con un escenario externo particularmente positivo, ¿ya? Eso no lo vamos a tener, no lo vamos a tener los próximos años. Entonces yo te diría, Pato, en la medida que podamos avanzar en temas tributarios, yo creo que sí hay espacio y ya hay bastante consenso en eso para revisar algunos temas, puesto corporativo, variabilidad tributaria, etcétera. Yo creo los temas de mercado laboral, de ver de qué manera se puede tener un mercado laboral que converse más con tiempos modernos, oye, flexibilidad laboral, revisar muy bien la forma en la que realizamos cambios en los costos laborales, cierto polinomio de salario, etcétera. El tema de reducir el impacto del ciclo político en la inversión, comité de ministros, etcétera. La medida que avancemos esos temas que son más estructurales, que no son temas de tasa de interés, no son temas de gasto, son temas estructurales. Mm. En la medida, en la medida que avancemos en eso, yo creo que el PIB tendencial va a ir aumentando, pero esto es algo gradual, es algo lento. Perdón, no puedo dejar de mencionar, tenemos un desafío bien grande también en materia fiscal. Hemos tenido un cumplimiento de la meta fiscal los últimos años y hay que reconstruir esa credibilidad porque en la medida, ¿ya? En la medida que tengamos un ancla fiscal fuerte, creíble, de largo plazo, en la medida que tengamos esta estabilidad fiscal,
vamos a tener más control cíclico, la política monetaria vuelve a ser más efectiva. Entonces también, aparte de los temas de crecimiento propiamente tal, tenemos que reconstruir el tema fiscal. Ya, No, Rodrigo, no, sí, definitivamente. Te quería preguntar, antes que se nos vaya el tiempo, por el dólar, que, bueno, estuvo en 910 el lunes, después llegó a 940, anda en ese terreno a esta hora, muy contagiado, y te lo pregunto, por el nerviosismo que hay en Wall Street a propósito de la burbuja en torno a los precios de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está moviendo al tipo de cambio en las últimas semanas en nuestro país, o últimos días? mira, son varias cosas, efectivamente. Ahí tenemos un tema de incertidumbre importante, Ujú. ¿ya? Pero el tema, claramente nos contagiamos al resto del mundo, no es el precio del cobre. Yo creo que eso hay que sacarlo inmediatamente sobre la mesa. El precio del cobre cada vez ha tenido una correlación mucho más baja con el tipo de cambio. Y bueno, hoy día la composición también del mercado de capitales chileno, de quienes están transando dólares, el mercado offshore es mucho más relevante de lo que era antes. Entonces, también hoy día tenemos que mirar un poco más el resto del mundo, más allá del cobre. Pero si tuvieras que pensar más allá del ruido en particular de la última semana, las tasas de interés tienen un rol fundamental. Chile bajó más rápido que el resto del mundo, hay un efecto de carry sumamente relevante. Cuando vemos otros países de la región, se quedaron con las tasas mucho más arriba de nosotros y nos acercamos muy rápido a la tasa americana. Entonces, la visión que tenemos nosotros hacia adelante es una visión positiva para el peso chileno respecto al dólar. Creemos que en la medida que Estados Unidos sigue bajando la tasa de interés, creemos que a Chile le queda poco, ¿ya? De recorte de tasa. Pensábamos un par de semanas atrás que le iba a bajar el primer trimestre del próximo año, después el dato de inflación, la última encuesta de expectativa económica, quizás la tasa la va a bajar en diciembre, Ujú. pero aquí creo que lo relevante es que en la medida que tengamos buenos datos de actividad de inversión, en la medida que el resto del mundo empieza a bajar la tasa más rápido de lo que la baja Chile, y en la medida que tengamos, ¿cierto?, esta normalización de spread de tasas, nos debiéramos volver a replicar más en el peso chileno de lo que pasa en el dólar mundial. Miremos el DXY, por ejemplo. Si hubiésemos seguido el DXY 1 a 1, el global multilateral, tendríamos hoy día un tipo de cambio entre 850 y 900. Entonces, entre el ciclo político, entre las tasas de interés, entre los datos de actividad, yo creo que hay varias cosas para pensar que el peso deberá fortalecerse respecto al dólar hacia adelante el próximo Clarísimo. año. Súper, Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile, muchas gracias por Gracias, Rodrigo. conversar con Siempre un nosotros. gusto escucharte y tenerte acá en el programa. Que te vaya muy bien.